esta nuestra catequesis de hoy y como siempre pues les invito a estar atentos pero también a compartir. Uno puede desde Facebook compartir esta catequesis con con sus familiares, con sus amigos, con sus contactos a través de, de Facebook mismo o también a través de otras redes sociales. Se copia el enlace y se puede compartir también en WhatsApp. Entonces yo ahora aprovecho aquí un minutito y voy a compartir este inicio de la catequesis con algunas otras páginas que tengo en Facebook y así también pues pueden seguirla desde mis otras páginas, ¿verdad? Enseguida lo hago y luego ya haremos la oración inicial para poder dar comienzo a nuestra catequesis de hoy, que como les había anunciado, será desde la exhortación apostólica Amoris Laetitia. El tema precisamente es el diálogo en familia, el diálogo en pareja, desde la exhortación Amoris Laetitia. ¿Sí? Muy bien, voy a hacer, como les decía, copiar el enlace y así lo puedo, por ejemplo, compartir también en Twitter. Puedo poner el enlace y así este, compartir también esta catequesis. Muy bien, bueno, ahí la vamos a poner. Listo, Calisto. Entonces ya habiendo compartido esto en las redes sociales, podemos saludar con todos los que nos están siguiendo en vivo y vamos a hacer la oración para así poder iniciar nuestra catequesis. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que estamos concluyendo, por todos los beneficios que hemos recibido de tu mano, por tus bendiciones, porque nutres nuestra fe, nuestra esperanza, porque nos motivas a amar, a servir, a hacer el bien. Te pedimos por todas las personas que están enfermas, por todos los que están sufriendo, por la razón que fuere, que encuentren en ti, Señor, paz, fortaleza para seguir. Haznos también, Señor, a nosotros instrumentos tuyos para poder servir, para poder ayudar. Acompáñanos en esta catequesis de hoy. Permítenos aprender a dialogar mejor y que ese diálogo nos ayude también a convivir mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, siendo ya las 20 horas con 34 minutos, arrancamos. Si alguno tiene a la mano la exhortación apostólica Amoris Laetitia, les cuento que lo que vamos a tratar hoy es un resumen de las ideas que se encuentran entre los números 136 y 141. Es como una extracción, una estructuración que hemos hecho de estos numerales de la exhortación Amoris Laetitia y desde ahí vamos a sacar nuestros puntos de aprendizaje y de reflexión hoy. El objetivo, lógicamente, es mejorar el diálogo, ayudarnos a dialogar mejor
empezando por los esposos, porque si los esposos tienen una buena relación, tienen un diálogo íntimo, un diálogo fuerte, eso va a darles mayor unidad, y si el esposo y la esposa están bien unidos, seguramente esto va a repercutir también en la comunicación con los hijos, en la educación de los hijos, en beneficio de ellos. Por eso, pues, siempre un poquito como que el énfasis está en que mejore el diálogo de los esposos, pero seguramente eso va a proyectarse también en beneficio de los hijos y de la armonía que debe reinar en el hogar. Con mayor razón ahora que toda la familia está pues eh, aislada, está en cuarentena, y entonces es necesario promover el diálogo para que haya paz, para que haya tranquilidad en la casa. Entonces vamos con las primeras ideas. Es importante distinguir entre conversar y dialogar. Parece lo mismo. De repente uno se topa, pues, y una pareja le dice, padre, pero nosotros conversamos mucho. Sí, puede ser que conversen mucho, pero eso no significa que tienen una buena comunicación. Conversan cuando van en el carro, conversan en casa, durante la sobremesa, conversan sobre lo que hay que pagar, conversan sobre los hijos, conversan sobre los parientes, conversan sobre la situación económica, conversan sobre el coronavirus. Conversar. Uno puede conversar, y eso no significa que dialogue. Para dialogar necesariamente tenemos que hacer un ejercicio de autorrevelación. Es decir, en el diálogo, yo sé que dialogo cuando estoy expresando lo que siento, lo que pienso en relación a la otra persona. No estoy hablando del planeta, de la política, del clima, de las deudas o de lo que hay que comprar de comida. No, estoy hablando de lo que llevo por dentro, de mí, de lo íntimo mío, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis proyectos. Y voy a encontrarme con el otro y a escuchar también. Me interesa saber lo que el otro lleva en su interior. Entonces hablamos de diálogo. Hemos pasado de la conversación que se queda en la superficie y hemos pasado a lo interior, a lo importante, ¿no? A lo que uno no le va a contar a cualquiera, ¿verdad? Por eso casi siempre cuando hablamos de diálogo hablamos de dos, ¿sí? Por eso se dice tres son multitud. Para promover el diálogo se promueve entre dos, ¿no? Por eso empieza desde el trato con el cónyuge. ¿Por qué también con el cónyuge? Porque se entiende que el cónyuge es la persona más importante después de Dios para usted que está casado, para usted que está casada. Y entonces es natural que sea la persona a la que usted más le deba abrir su corazón, ¿sí? En esto hay que ser muy claros, ¿sí? Por eso que quede ya desde el principio, la diferencia tiene que ser entendida por todos, la diferencia entre conversar, que uno puede conversar todos los días, muchas veces, y dialogar, que ya es otro nivel, mucho más importante, mucho más profundo. Dice la exhortación que dialogar es un privilegio indispensable, un privilegio, imagínense ustedes, claro, eso de abrir el corazón requiere que haya una persona que también quiera acoger este corazón, que quiera escuchar este corazón que se abre, ¿no? Y que esté dispuesta a hacer lo mismo. Es un privilegio, no, no es tan fácil, pero es un privilegio indispensable. Uno de los problemas más graves hoy en día es precisamente el que no encontremos quien nos escuche. Tantas personas que sufren, tantas personas en depresión, tantas personas en soledad, rodeados de gente,
pero que experimentan una soledad profunda porque no encuentran quien quiera escuchar. Ellos pueden estar dispuestos a abrir su corazón, pero a nadie le interesa. Entonces, es un privilegio, pero es indispensable. Uno no puede vivir una vida sin dialogar, sin abrirse a otra persona, sin compartir lo que lleva dentro. ¿Sí? Por eso es necesario entender. No es fácil, pero es imprescindible, indispensable. Todos necesitamos dialogar. Segundo, es un medio para expresar y madurar el amor. Ciertamente necesitamos del diálogo para contar al otro, hemos dicho, ¿no? Para revelar nuestro interior. Entonces, si amamos a alguien, si alguien es importante para nosotros, pues lógicamente necesitamos abrir el corazón, necesitamos dialogar con esta persona, ¿sí? Y ese mismo diálogo, ese mismo corazón que se abre, promueve el desarrollo del amor. Por eso es eh, tan llamativo cómo los enamorados pueden pasar horas y horas y horas y horas conversando y uno dice, ¿y de qué tanto conversan? Bueno, es ese deseo de abrir el corazón, de ser escuchado y de escuchar, ¿no? Eso aumenta el vínculo entre dos personas, eso expresa amor y desarrolla el amor, el diálogo. Y tercero, requiere un aprendizaje largo y esforzado. Aquí viene nuevamente lo que decimos, o sea, para conversar no necesitamos un gran aprendizaje. Uno conversa a medida que aprende a hablar y a estructurar oraciones y exponer ideas, pues uno ya conversa. Pero el diálogo requiere un aprendizaje. Tenemos que aprender a decir las cosas, aprender a verbalizar nuestros sentimientos, traducirlos en palabras. Tenemos que aprender a escuchar, a empatizar con el otro a través del diálogo. Es un aprendizaje. Y es un aprendizaje largo, dice el Papa, largo y esforzado. Ciertamente es una expresión de amor, pero a veces nos cuesta. A veces queremos que nos escuchen, pero no estamos dispuestos a escuchar. Entonces no hay diálogo. Sería un monólogo. Aquí vengo yo, hablo y hablo, y no estoy dispuesto a escuchar lo que el otro tiene que decirme. Entonces es un aprendizaje, tenemos que aprender. Y hoy vamos a tener algunos consejos para lograr ese aprendizaje. ¿Cuáles pueden ser las dificultades que vamos a enfrentar? Dice el Santo Padre. Primero, somos distintos y por lo tanto nos comunicamos en formas distintas. Esto es real. Se hace mucha broma sobre esto, ¿no? Pero ciertamente los varones nos comunicamos de forma distinta a las mujeres. Las mujeres son mucho más expresivas en su comunicación, más capaces de verbalizar, más capaces de traducir emociones, además son más sensibles. Entonces hablan, revelan, dialogan con más facilidad. El hombre es un poco más reservado y más sintético. Entonces allí a veces hay una dificultad, porque la mujer quisiera que su esposo se comunique con ella como lo haría su mejor amiga. Y ella, claro, cuando se encuentra con su mejor amiga, pueden conversar 5 horas y no agotan el tema y siguen conversando y dialogan y cuentan sus sentimientos, sus preocupaciones, sus pensamientos. Pero eso es porque son dos mujeres, tienen similar forma de comunicarse. Además, son dos mujeres de similar edad.
porque también la edad genera diferencias en la manera de comunicarse. En cambio, volviendo al ejemplo de esta señora, cuando esta señora va a conversar con su esposo, dice, ¿cómo estás? Y el esposo le dice, bien. Y ella dicen, pero es que no desarrolla, ¿no? Bueno, le va a costar. El hombre es más parco, es menos expresivo en su diálogo, es más reservado en muchos casos. Entonces, el hombre también se queja a veces, ¿no? Dice, no, es que mi esposa habla demasiado, y yo no quiero hablar y no sé qué. Bueno, el hombre también tiene que entender que, claro, no está con su pana, ¿no? El pana le dice tres palabras, él dice tres palabras y de ahí se ponen a ver la televisión o a jugar PlayStation o a jugar pelota, qué sé yo, y ya está, no necesita conversar tanto, no necesita ese diálogo. Alguna vez, algunos inclusive dialogan es cuando ya tienen algún traguito encima y entonces como que se suelta la lengua y salen las emociones. Lamentable, pero a veces sucede. Entonces igual el varón tiene que entender pues que su esposa, que la mujer se expresa, se comunica de otra manera. Y entonces el varón poner de su parte y tratar de ir explicándose, revelando su interior, y la mujer tratar de ser un poquito más sintética, ¿no? Para no abrumar al esposo, ¿no? Un poco más sintética y estar más dispuesta también a escuchar. Los dos tienen que estar dispuestos a escuchar. Y luego con los jóvenes el desafío es todavía mayor, todavía mayor. Con los jóvenes, también con los niños. El niño es un poco más, más abierto, ¿no? Para revelar su interior. Para escuchar, en cambio, no tanto. Se distrae muy pronto, no logra empatizar tan rápido. Y con el joven, claro, el joven se comunica de manera distinta, el joven tiende a cerrarse mucho, dialoga con sus iguales, con otros jóvenes, con otros adolescentes, pero con sus padres no tanto. Y a veces ni siquiera con sus amigos dialoga. Conversan, pueden conversar horas, pero se reservan mucho dentro, ¿no? Recordemos cuando nosotros éramos adolescentes también, un poco ese que nadie me entiende, nadie me comprende, etcétera, etcétera, ¿no? Ese nadie me comprende incluye también a los amigos, o sea, ¿no? Es natural, hemos pasado por esa etapa, tenemos que, si me están escuchando aquí jóvenes, adolescentes, pues volvemos a lo que hemos dicho al principio, es indispensable, es una necesidad dialogar. Tratemos de dialogar, tratemos de promover espacios de diálogo con nuestros padres o también, pues claro, con nuestros amigos, ¿no? Pero siempre promover el diálogo, encontrar ese amigo que esté dispuesto a escuchar y que esté dispuesto también a abrir su corazón es muy importante. A veces sucede con el enamorado, con la enamorada, y ya eso ayuda bastante, ¿no? Pero es bueno también tener algún amigo, alguna amiga que promueva, que pueda darse con él, con ella, el diálogo. Estas diferencias, como hemos dicho, podrían condicionar el diálogo, condicionar la comunicación. Por eso es importante conocer las diferencias, respetar esas diferencias y procurar entre ambos participantes evitar lo que pueda estar dificultando el diálogo. ¿Sí? Comprender al otro y poner de parte, ¿no? Como decíamos, el varón, pues, tratar de ser más expresivo, de verbalizar más, y en cambio, la mujer, pues, un poquito más sintética, ¿verdad? Ahí tendríamos. ¿Qué actitudes son favorables para la comunicación? ¿No? Actitudes. Primera actitud, darse el tiempo de escuchar con paciencia y atención. Esto es importantísimo, darse el tiempo, porque si uno va a dialogar, se entiende que hay un compromiso allí implícito de querer escuchar, de querer saber lo que la otra persona
lleva por dentro y me quiere compartir. Es un privilegio que alguien quiera abrir su corazón conmigo. Por lo tanto, toda mi atención y tomarme el tiempo para hacerlo, porque claro, es que el diálogo no se puede hacer a carreras, no se puede forzar, apresurar. Entonces, es importante, por ejemplo, esto es una recomendación clave para la vida de pareja, dedicar como pareja tiempos especiales para el diálogo. Puedes decir una vez a la semana, por ejemplo, el sábado en la noche, el domingo por la tarde, decir, bueno, se toman un café, se sientan en un lugar tranquilo o en la habitación, se encierran un rato para que no los interrumpan los hijos y se ponen a conversar, a dialogar, a ver cómo va la relación. Por ejemplo, ¿no? Cuando eran enamorados, seguramente muchísimas veces dialogaron sobre la relación, evaluaron la relación, cómo iba, cómo avanzaba, qué les estaba ayudando, qué les estaba perjudicando en su relación. Pero a veces ya una vez casados, se descuida ese diálogo sobre la relación, ese evaluar el camino de la relación. Y en el matrimonio es todavía más importante porque de la fuerza, de la fortaleza de esa relación depende la unidad de la familia. Entonces, claro que hay que dialogar, pero hay que darse el tiempo y tener paciencia, ¿sí? No empezar a hablar antes que el otro termine, ¿sí? A veces somos campeones para interrumpir al otro cuando está expresándose. Si estamos hablando de un abrir el corazón, si yo estoy abriendo mi corazón, que de por sí no es fácil, y la otra persona me interrumpe, me corta la viada, de repente se pone a mirar el celular o simplemente corta el contacto visual conmigo. Eso lógicamente daña el momento, ¿no? Dificulta, porque de repente la persona que estaba comunicándose se va a sentir despreciada, va a sentir que al otro no le importa lo que está contando. No se debe nunca interrumpir. Deje, ¿sí? Deje. El esposo, déjela a la esposa, no la calle, no la frene, déjela, que hable, que diga todo. Y también la esposa, porque a veces se quejan de que el esposo habla poco, pero lo interrumpen. Entonces ya va agarrando viada y ¡pa! Una pregunta, un comentario, no sé qué, y ya al cortarle la viada, pues dificulta. Entonces ya no va a querer seguir contando, ya va a poner freno, ¿verdad? Hacer silencio interior, escuchar sin ruidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando somos distraídos? Resulta que estamos en, en un diálogo con alguien, la persona nos está diciendo algo, nosotros externamente parece que estamos escuchando, pero internamente estamos en otra cosa. Tenemos distracción. Como los estudiantes, muchas veces, que dicen los estudiantes calientabancas, que están de cuerpo presente, pero la cabeza, las ideas, la imaginación está por otro lado. Eso puede pasar. O también cuando tenemos resentimientos, tenemos enojos con la persona que nos está contando, que se está abriendo con nosotros y entonces por dentro estamos, no, no le creo, siempre me dice lo mismo, qué sé yo, resentimientos, todo eso hace ruido. ¿Qué significa ruido? El ruido me impide escuchar, no me deja escuchar claramente. Entonces esos ruidos internos, no es el ruido de afuera, es un ruido interno, distracciones, rencores, resentimientos, enojos, qué sé yo.
Todo eso, aunque parece que estoy escuchando, porque atiendo, lo miro, la escucho, parece, por dentro no, por dentro hay un ruido que me impide escuchar. Vamos a ver entonces 4 importancias, le hemos titulado así, 4 importancias que van a ayudar en el diálogo en familia, en pareja. 4 importancias. Primera importancia, la importancia del otro. En el diálogo tengo que creer que el otro es importante, debe ser importante para mí. Para que se dé el diálogo, necesariamente el otro debe ser importante para mí. Si no es importante para mí la otra persona, lo que diga, lo que piense, lo que sienta, tampoco me va a importar. Entonces, primera importancia, el otro. Y entonces debo de valorar el derecho que tiene a pensar de manera autónoma. A veces pasa entre los esposos, ¿no? Yo me sorprendo cuando una pareja de enamorados, por ejemplo, me dice, es que nosotros nunca peleamos, porque pensamos igual, nunca discutimos, hay tanta armonía, estamos siempre de acuerdo. Uno dice, hay algo sospechoso ahí, porque nadie piensa igual, cada uno tiene su cierta forma de pensar. Somos autónomos, y por lo tanto tenemos ese derecho, ¿no? Y aunque sean 2 personas que se aman muchísimo y que son después marido y mujer, etcétera, eso no significa que van a tener las mismas opiniones, que van a decidir igual, que van a estar siempre de acuerdo, ¿no? ¿No? Y tiene derecho, cada quien tiene derecho a pensar a su manera. Eso no significa que porque pensemos distinto no podemos dialogar o porque pensemos distinto necesariamente cada vez que conversemos vamos a terminar peleando, ¿no? Cada cual tiene derecho a pensar de manera autónoma. Segundo, hay que dar importancia a lo que el otro diga o reclame. Si el otro es importante, me importa lo que tiene que decir. Y me importa también si tiene algo que reclamar. ¿Sí? Yo sé que no nos gusta. No nos gusta que nos reclamen y tampoco es bonito reclamar, pero a veces es necesario. Cuando es algo importante, cuando es algo necesario, yo lo reclamo porque es importante, porque es necesario. Eso sí, debo también para reclamar hacerlo, medir mis palabras, hacerlo de manera amable, educada, etcétera, pero a veces en el diálogo conyugal eh, dice, no, es que yo no quiero hablar con él o no quiero hablar con ella porque siempre me reclama. Oiga, pero si le reclama debe ser porque es importante usted para esa persona. Sobre todo si le reclama su presencia, si le reclama su cariño, si le reclama su atención. Lo mismo sucede con los hijos. A los padres no les gusta que los hijos le reclamen a los papás que sí, que tú no me escuchas, que tú no me ayudas, que no estás pendiente. Lo mismo sucede cuando reclaman los padres. A los hijos no les gusta que el papá le reclame, que no responde bien, que no ayuda, que no es cariñoso, que no valora los sacrificios que se hacen en casa, qué sé yo. Pero el reclamo es importante y es parte del diálogo, es parte del diálogo. Si yo tengo en mi corazón esa falta, esa necesidad, lógicamente la voy a llevar, la voy a expresar en el diálogo, porque esto que necesito es importante, es imprescindible para mí, entonces lo voy a decir. Y para quien me escucha eso tiene que ser importante. Ya digo, ambos tienen que poner de parte el que reclama para hacer el reclamo
con serenidad, con buenas palabras, tratando de encontrar un camino, ¿no? Y el que es reclamado, pues tener paciencia, ¿no? Y entender que si le reclaman es porque es algo importante, ¿verdad? Tercero, todos tienen algo que aportar, miramos desde distintas perspectivas, ¿sí? El diálogo es necesario, me importa el otro, porque el otro mira desde otro ángulo distinto al mío y puede descubrir cosas que yo no he descubierto. Hay el dicho, ¿no? Que dice, dos cabezas piensan mejor que una. Y es cierto. Pero para saber lo que piensa la otra cabeza necesitamos dialogar. Y debe interesarme ver, saber cómo ve esta situación el otro. También para eso es el diálogo, ¿no? Imagínense ustedes qué importante es en la toma de decisiones en familia, que esas decisiones se tomen con un diálogo previo, ¿no? Donde todos puedan aportar sus perspectivas, su óptica y enriquecer así. Y al final seguramente la decisión no será la que dijo todo mundo. O sea, unos dijeron así, otros dijeron asado. Finalmente se toma una decisión, la mejor, con el aporte de todos, ¿sí? Cuarto, es importante entender que ninguna ira es irracional. ¿Qué significa esto? A veces nosotros nos enojamos. Cuando uno está enojado, no se enoja por gusto. Tiene una razón para enojarse. Y si uno va a hablar con otra persona porque está enojado y la otra persona le desprecia el enojo, le dice, usted no tiene por qué enojarse, eso lo que hace es echarle gasolina al fuego. Porque uno está convencido de que si se enojó, no es de loco, no es por gusto. Y si alguien viene y me dice, usted se enojó, no tiene motivos para enojarse, lo que hace es que me enoje más. Y allí el diálogo se bloquea completamente. Siempre hay que pensar que la persona que se enoja tiene motivos para estar enojado. Tiene motivos. Y a mí lo que me toca es escuchar, entender, tratar de ponerme en los zapatos del otro, generar empatía para descubrir, para entender por qué está enojada la otra persona. Es a través del diálogo, pero tengo que valorar ese enojo. No puedo automáticamente decir, no, está enojado por gusto, no tiene motivo o sus motivos no son válidos. Eso lo que hace es encender más el problema, ¿sí? Si el otro me importa, me tiene que importar lo que siente. Y si siente enojo, pues tiene que ser importante para mí y tengo que buscar entender el porqué de ese enojo, pero nunca despreciarlo. Ninguna ira es irracional. Toda ira tiene una razón de ser. Segunda importancia, importancia de las ideas, ¿sí? Si yo quiero promover el diálogo, necesito tener una amplitud mental, no cerrarme, porque si yo voy cerrado al diálogo, entonces dificulto completamente el diálogo, porque si la otra persona dice, si yo voy a abrir mi corazón, si yo voy a decir lo que pienso, y me encuentro ahí con una persona cerrada, bloqueada, entonces ¿para qué? Quizá lo haga una vez, dos veces, pero ya la tercera no, ya no vuelvo, porque la otra persona está cerrada. Entonces hay que abrir un poquito la mente. Eso no significa claudicar a los principios morales o a la verdad. Significa escuchar
el pensamiento del otro, entender lo que el otro piensa y darnos cuenta que muchas veces eh, no somos dueños de la verdad absoluta y que tenemos que aprender. Con el diálogo se aprende tanto, ¿no? Es importante por eso abrir la mente a la hora de dialogar, ¿sí? No es solo mi opinión válida, no es solo mi pensamiento el válido, no, tengo que abrirme a escuchar, a tratar de comprender lo que el otro piensa, lo que el otro siente. Flexibilidad, posibilidad de modificar, ceder. Miren, en la vida familiar, en la vida conyugal, ¿qué pasa? Viene el esposo, viene de una familia donde fue criado, donde fue educado de una manera. En su casa, en la casa de sus padres, las cosas eran así. En cambio, la esposa viene de otra familia, con otras costumbres parecidas pero distintas, ¿no? Como se hacían en la casa de sus padres. Y entonces ahora este hombre y esta mujer forman una nueva casa, una nueva familia. Entonces allí tiene que haber diálogo y tiene que haber flexibilidad, porque los dos traen cada uno de su familia de origen unas formas y unas maneras de hacer las cosas. Entonces no pueden ser inflexibles y cada uno querer hacer a su manera, sino que entre los dos generar la forma en que va a funcionar esa familia, con aportes de una familia anterior y de otra familia anterior, ahora esta familia, esta cultura, esta tradición nueva, de una nueva familia. Y eso se hace a través del diálogo, pero un diálogo donde me importen las ideas del otro, donde yo sea capaz de ceder, sea flexible, porque no es que a mi familia se hace así, así se tiene que hacer. Oiga, escuche cómo lo hizo también la familia de su esposa. Si su esposa es una mujer que usted se enamoró de ella porque es una mujer admirable, porque es una mujer que tiene una serie de virtudes, pues esa mujer es fruto del hogar donde creció. Entonces se ve que en ese hogar también hacían las cosas bien porque ha salido una mujer tan maravillosa como su esposa. Y lo mismo tiene que decir ella de su esposo. Entonces no podemos descalificar la, la forma de hacer las cosas de la familia del esposo, de la familia de la esposa, porque se ama el fruto de esa familia. Entonces hay que hacer allí una flexibilidad, un ceder mutuo y forjar juntos a través del diálogo, pues la convivencia de esta nueva familia. Aspirar a la diversidad reconciliada, dice el Papa, y no a la uniformidad. ¿Qué es esto de la diversidad reconciliada? Pues somos diversos. Hemos dicho ya, pensamos de formas distintas, opinamos de manera distinta. No podemos pensar que con el diálogo en la familia nos vamos a hacer todos uniformes, todos vamos a pensar, a entender, a opinar de la misma manera. Eso es, no digo imposible, pero no es lo sano, no es lo natural, no es lo común. ¿Qué es lo que sí hay que buscar? Esa diversidad reconciliada. Pensamos distinto, pero vamos logrando encontrar puntos de unidad, puntos de convergencia que nos permitan caminar juntos, que nos permitan construir una convivencia armónica, ¿no? Diversamente, pero reconciliando esas diferencias a través del diálogo, porque siempre es el diálogo el camino, siempre. Hablando se entiende la gente, se dice, ¿verdad? Y el último punto en la importancia de las ideas dice tener algo que decir para que el diálogo valga la pena. Claro, uno dice, vamos a dialogar, ok, pero no tengo nada que decir. ¿Cómo? Es que sí, no tengo nada, pero el diálogo es importante y seguramente algo debo tener que decir. Tengo que ver, tengo que prepararme también para dialogar.
No puedo botarme así y luego. A veces no es necesario decir nada, a veces el otro solamente necesita ser escuchado y entonces, bueno, está bien. Pero sí es necesario, sí es bueno ver qué decir, ¿no? Prepararse, porque de lo contrario estás compartiendo el techo, el espacio con una persona tan importante o con varias personas tan importantes, pero no tienes nada que decirles, no eres capaz, no te preocupa esa comunicación. O sea, hay que preparar también, hay que prepararse para el diálogo, ¿sí? Tercero, ya hemos dicho la importancia del otro, la importancia de las ideas. Ahora, la importancia de los sentimientos, la importancia de los sentimientos. Hemos dicho que el diálogo es una autorrevelación. Por lo tanto, abro el corazón y mucho de lo que llevo en mi corazón son justamente sentimientos. Y nos cuesta a veces, nos cuesta traducir nuestros sentimientos en palabras. Yo a veces digo, solo decimos estoy enojado, estoy bravo, pero a veces no es enojo, no es ira, a veces es frustración, a veces es impotencia, a veces es tristeza, a veces amargura. No siempre es ira, pero se nos hace fácil. No, es coraje, tengo coraje. Pero, ¿qué sentimiento es? ¿Qué lo causó? ¿Realmente es coraje o qué es? Entonces, eso ayuda porque en el diálogo es importante ir revelando lo que uno siente. También lo bueno, lógicamente, la alegría, la esperanza, el consuelo, el orgullo, la admiración, todos estos sentimientos hay que compartirlos. Qué importantes que son. A veces le damos importancia solo a los sentimientos negativos, ¿no? Y yo quiero hablar contigo para decirte esto, estoy triste, estoy enojado, estoy decepcionado, estoy... Pero en cambio, los buenos sentimientos, los positivos, nos los guardamos. ¿Por qué? Si son también importantes y son necesarios a la hora de dialogar. Reconocer los malos sentimientos y relativizarlos para que no se conviertan en interferencias. Malos sentimientos vamos a sentirlos, valga la redundancia, muchas veces, ¿no? Les hacía en algún momento la reflexión de las piedras del río, ¿verdad? Que para los que no la sepan, pues va más o menos así. Dice, las piedras cuando caen en el río, toda piedra es irregular, tiene sus aristas, etcétera. Pero ya una vez que cae en el río, la fuerza del agua hace que las piedras se vayan golpeando unas con otras y se vayan puliendo. Por eso las piedras del río son lisas, son redonditas, ¿verdad? Entonces, eso pasa también en la convivencia humana. Nos vamos golpeando, vamos teniendo roces, sin querer queriendo, como dice el Chavo. Pero esos roces nos van puliendo, nos van haciendo más fuertes, nos van haciendo más comprensivos, nos van haciendo capaces de perdonar. Pero claro, también suscitan sentimientos negativos, resentimiento, enojo, amargura. Eh, a esos sentimientos negativos hay que restarles, o sea, personalmente, uno mismo, restarle importancia, o sea, no alimentar estos sentimientos negativos, porque se convierten en interferencia a la hora de dialogar, ¿sí? Cuando tenemos algún enojo con alguien y esa persona quiere hablar con nosotros y nos dice cosas, eso que nos dice lo tomamos como de malas, porque tenemos un enojo, porque tenemos un resentimiento con esa persona. Entonces es importante quitarle un poquito de valor nosotros mismos a nuestros malos sentimientos. Ya hemos dicho que no funciona con el otro,
La ira del otro, el enojo del otro, no lo podemos despreciar, no lo podemos relativizar, pero sí podemos relativizar nuestro propio enojo, nuestros malos sentimientos. Nosotros sí, así le bajamos un poquito la fuerza de estos malos sentimientos que se convierten en un obstáculo para la buena comunicación, para el diálogo. Otra cosa, expresar lo que sentimos sin dañar, sin lastimar al otro. A veces cuando estamos enojados o estamos frustrados y vamos a hablar con el otro, de una vamos ahí con esas palabras hirientes, comentarios hirientes, vamos queremos hacer sentir mal al otro, ¿no? Es como yo me siento mal, quiero también que el otro se sienta mal. Eso arruina la comunicación, ¿sí? Me tiene que importar los sentimientos del otro. Yo no voy al diálogo para dañar al otro, para hacer sentir mal al otro. No, si yo me siento mal, voy a contárselo al otro para que me ayude a salir de esto, no para hundir al otro en la misma cosa, ¿no? Entonces, esa verbalización de mis sentimientos tengo que medirla bien para no hacer sentir mal al otro. Hay que tener cuidado con eso. Es muy importante. Medir mis palabras. Tengo que ser sincero, tengo que ser franco, pero midiendo lo que digo. No significa la franqueza y la sinceridad, no significa botar las palabras como piedras. No. Algunos se confunden. Algunos confunden franqueza con grosería. No. Y precisamente debo tener cuidado porque si hay sentimientos negativos en mí, me voy a sentir tentado a eso, a lanzar, a, a- a- perdón la expresión, pero como a vomitar toda esa amargura que tengo. Y eso no ayuda, eso genera un mal, agrava la situación, agrava la situación, ¿no? Entonces tengo que vigilar cuidadosamente mi modo de comunicar, ¿sí? Ser sincero, ser abierto, pero a la vez medir mis palabras para no dañar al otro, para no hacer sufrir al otro. Si yo estoy sufriendo, no tengo por qué buscar hacer sufrir al otro. ¿Ok? Cuarta importancia, hemos dicho, la primera importancia, importancia del otro, importancia de las ideas, importancia de los sentimientos, ahora decimos importancia del amor, porque lógicamente el diálogo se entiende que es entre dos personas que se aman, amor de amistad, amor filial de padres a hijos, amor fraterno entre hermanos, amor conyugal entre esposos, pero siempre hay un amor que hace de fundamento a este diálogo. Quiero escucharte porque te amo, quiero abrirte mi corazón porque te amo. Esa es la base, ¿sí? Entonces, es importante para promover el diálogo tener gestos de preocupación, gestos de afecto con el otro. Preocupación y afecto, porque así hago sentir al otro amado, hago sentir al otro importante. Y entonces eso construye puentes. El afecto, el cariño construye puentes. Yo quiero abrirle mi corazón ¿a quién? A alguien que sé que me ama. Ahí quiero yo abrir mi corazón. Pero ¿para qué le voy a abrir mi corazón a alguien que no le importo o que no me ha expresado nunca su cariño, su afecto, su atención? ¿Verdad? Entonces es muy importante para promover el diálogo que hayan gestos de preocupación, de afecto. Además, cuando amamos
y nos sentimos amados, perdemos el miedo. Muchas veces el gran obstáculo en la comunicación es el miedo. Tengo miedo de abrirle mi corazón a esta persona porque no sé si le importo, porque no sé si debo confiar en esta persona, porque esta persona me ha hecho daño y tengo miedo de abrirle mi corazón y que utilice eso para seguirme haciendo daño, etcétera. Entonces, el amor quita el miedo. Si yo me siento amado, pues pierdo el miedo a esta persona. Genera confianza el amor. Y además también el amor quita la rivalidad. A veces sucede entre los esposos que hay un poco esta rivalidad, ¿no? Parece que en lugar de ser compañeros, fueran enemigos, fueran rivales. Pero porque claro, se han dado tensiones, enojos, problemas y se han ido distanciando y de repente como que compiten. ¿Quién manda quién? ¿Quién hace? ¿Quién no hace? ¿Quién dice? ¿Quién no dice? Y a veces con los hijos también se da ese como conflicto, ¿no? De rivalidad, de rebeldía. El amor quita la rivalidad, quita el miedo, quita también la rivalidad. Recuerdo siempre una señora que decía, mi amiga Fabiola, no sé si nos esté también siguiendo en esta catequesis, pero Fabiola decía que ella a sus hijos en la adolescencia les había dado una sobreabundancia de afecto, una doble dosis de afecto, más cariño. A veces parece que no, dice al adolescente como que se le tiene un poquito de rechazo porque responde mal, porque es malcriado, porque no habla, porque se va, porque está solo en el celular, etc. En cambio ella decía, no, yo a mis hijos en la adolescencia les di más cariño, más afecto. Entonces, claro, ese afecto hace perder el miedo, promueve el diálogo, la confianza. Y justamente ella lograba a través del cariño mantener ese puente de comunicación con sus hijos. Importante consejo y realmente importante, ¿no? Porque los adolescentes necesitan muchísimo dialogar con sus padres. Muy bien, entonces estas cuatro importancias en la comunicación, en el diálogo, se pueden aplicar también en nuestro diálogo con Dios, ¿sí? A Dios le interesamos cada uno de nosotros, nos ama a cada uno. A Dios le interesa lo que pensamos, lo que sentimos, pero es importante que nos demos tiempo para conversar con Dios, para dialogar con Dios. Y que así como le abrimos nuestro corazón, estemos dispuestos también a escuchar lo que el Señor tenga que decirnos. Ahí se da. Por eso la oración es un diálogo, no es un monólogo. Tenemos que preocuparnos cada vez que vamos a la oración, preocuparnos de qué nos quiere decir el Señor. Que no nos vayamos, que no nos conformemos a la hora de ir a la oración simplemente con decirle a Dios todo lo que se nos ocurra, sino tener también momentos de silencio donde podamos escuchar a Dios. ¿No? Hay hasta una frase que suele encontrarse por Facebook en distintas formas. Dice, ora no hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú hayas escuchado al Señor. Fíjense la importancia del diálogo. Ojalá buscáramos ese diálogo con Dios tan necesario para ir comprendiendo la voluntad de Dios, el plan de Dios, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿Sí? Muy bien, entonces espero que esto que hemos podido hoy compartir les haya dado algunos tips, algunas buenas ideas para mejorar su diálogo en familia y su diálogo también
conyugal, ¿por qué no? También su diálogo con sus buenos amigos y por supuesto su diálogo con Dios. Espero que aprovechemos estos tips que nos deja el Papa en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Les recuerdo los números de la exhortación donde ustedes pueden encontrar esto que hemos compartido hoy. Son los números del 136 al 141 de la exhortación Amoris Laetitia. Así que les invito a leerlos, a revisarlos y seguramente van a encontrar ahí mucho más de lo que hemos podido compartir ahora. Luego, pues quería invitarles a nuestra próxima catequesis, que será en cambio sobre tips para la educación de los hijos. ¿Sí? Algunos tips para la educación de los hijos, también tomados de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. ¿Sí? Entonces, esta catequesis que hemos dado hoy va a quedar igual ahí colgada en Facebook. Pueden volverla a ver cuantas veces quieran, pueden compartirla con sus amigos. Ahí está a sus órdenes con mucho gusto. Y nos encontramos este jueves a las 20:30 para esta segunda catequesis de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre tips para la educación de los hijos. Me imagino que les va a ser muy útil porque en estos días los chicos están en casa, los tienen ahí a mano como para ir educando, aprovechando para educarlos todavía mejor. Yo sé que ustedes son buenos padres, pero seguramente los pueden educar, aprovechar para educarlos un poquito más. ¿Ok? Vamos a encomendarnos a la Virgen María para que en esta noche pues nos acompañe, nos dé un buen descanso y mañana tengamos toda la fuerza y el ánimo para seguir sirviendo a Cristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No se olviden que también por esta página transmitimos todos los días a las 18:30 la Santa Misa. Todos los días por esta misma página de Facebook. Y también en esta página de Facebook van a encontrar las invitaciones para la catequesis de adultos. Tenemos catequesis de adultos online a partir del 20 de mayo para prepararlos a bautizo, primera comunión, confirmación, adultos, personas de 18 años de edad en adelante. Y también tenemos la catequesis online para los niños que iniciará el 16 de mayo para niños de primera comunión y de confirmación, chicos, adolescentes que tengan que hacer la confirmación. Tendremos la catequesis parroquial online a partir del 16 de mayo. En esta misma página van a encontrar los anuncios para la inscripción de los niños. Así que estén atentos siempre a esta página de Facebook que tiene siempre cosas buenas para ustedes. Me despido, soy el Padre César Piechestein, el cura de todos. Hasta el jueves con la siguiente catequesis. Buenas noches.